¿Te imaginas entrar en una farmacia y descubrir que uno de los medicamentos más populares está hecho con restos humanos? No una planta extraña. No una raíz exótica traída desde tierras lejanas. No una fórmula secreta escondida en algún monasterio remoto. Un cráneo humano. Secado. Triturado. Convertido en polvo. Y vendido como medicina. Suena como algo inventado para una película de terror. Pero durante siglos, miles de personas en Europa consumieron polvo de cráneo humano convencidas de que podía curar enfermedades. Y lo más inquietante no es que algunos campesinos desesperados creyeran en ello. Lo verdaderamente inquietante es que médicos respetados también lo hacían. Profesores universitarios. Nobles. Sacerdotes. Incluso reyes. Durante generaciones enteras, una de las prácticas médicas más extrañas de la historia fue considerada completamente normal. Porque cuando entiendes cómo era realmente la vida en la Europa medieval, la pregunta no es por qué probaron algo tan extraño. La verdadera pregunta es por qué no probaron cosas todavía más extrañas. Bienvenido a una época donde la medicina estaba atrapada entre la ciencia, la religión, la superstición y la desesperación. Un mundo donde una simple infección podía matarte. Donde un dolor de muelas podía convertirse en una sentencia de muerte. Donde los médicos intentaban desesperadamente encontrar respuestas mientras avanzaban prácticamente a ciegas. Hoy conocemos las bacterias, los virus, las infecciones, la genética. La Edad Media no conocía nada de eso. La gente veía enfermedades, veía sufrimiento, veía muerte, pero no entendía las causas. Imagina despertar una mañana y descubrir que tu vecino, perfectamente sano el día anterior, tiene fiebre. 2 días después está delirando. 1 semana después está muerto. No existen laboratorios. No existen análisis médicos. No existen antibióticos. No existe ninguna explicación clara. Solo miedo. Y el miedo tiene una capacidad extraordinaria para generar ideas extrañas. Gran parte de la medicina europea estaba basada en teorías heredadas de la antigüedad. La más importante era la teoría de los 4 humores. Según esta idea, el cuerpo humano estaba gobernado por 4 sustancias fundamentales. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Mientras estas sustancias permanecieran equilibradas, la persona estaría sana. Cuando ese equilibrio se rompía, aparecía la enfermedad. Hoy parece absurdo. Pero durante más de 1000 años fue considerada una explicación perfectamente razonable. Y una vez que aceptas esa teoría, muchas otras ideas comienzan a parecer lógicas. Incluso consumir restos humanos. Porque algunos médicos empezaron a plantearse una pregunta peculiar. Si la sangre transporta la vida, ¿no podría conservar parte de esa fuerza incluso después de la muerte? Si los huesos sostienen el cuerpo, ¿no podrían ayudar a fortalecer a otra persona? ¿Y si el cerebro controla la mente? ¿Quizá partes del cráneo podrían servir para tratar enfermedades relacionadas con la cabeza? Así comenzó una de las prácticas médicas más inquietantes de la historia europea. La llamada medicina de cadáveres. Y entre todos los ingredientes utilizados, pocos alcanzaron tanta fama como el polvo de cráneo humano. Los médicos lo recetaban para tratar epilepsia, convulsiones, dolores de cabeza, mareos, problemas neurológicos y prácticamente cualquier enfermedad que pareciera relacionada con el cerebro. La lógica era simple. Si el problema estaba en la cabeza, quizá una parte de otra cabeza podía solucionarlo. No era ciencia. Era una mezcla extraña de simbolismo, tradición y desesperación. Pero para ellos tenía sentido. Y eso era suficiente. Imagina una farmacia europea del siglo XVI.
Estantes de madera cubriendo las paredes. Velas iluminando la habitación. El aire impregnado de humo, hierbas secas y sustancias misteriosas. Frascos alineados cuidadosamente. Algunos contienen raíces. Otros contienen minerales. Otros contienen ingredientes tan extraños que nadie sabría identificarlos. Y en medio de todo eso, un recipiente lleno de polvo obtenido de un cráneo humano. Los clientes entran, pagan y lo compran con total normalidad. Como quien hoy compra un analgésico. Lo que para nosotros parece una pesadilla, para ellos era medicina legítima. Y la demanda era enorme. Cada vez más médicos recomendaban estos tratamientos. Cada vez más personas los compraban. Y entonces apareció un problema inesperado. Se necesitaban más cráneos. Muchos más. De repente surgió un mercado completamente nuevo. Un mercado basado en restos humanos. Algunos comerciantes obtenían cráneos de antiguos cementerios. Otros buscaban restos en campos de batalla. Algunos recurrían directamente al saqueo de tumbas. Porque donde hay dinero, siempre aparece alguien dispuesto a aprovechar la oportunidad. Incluso si eso significa desenterrar cadáveres. Los restos más recientes eran especialmente valorados. Muchos creían que conservaban más fuerza vital. Algunos médicos afirmaban que los cuerpos de personas jóvenes tenían propiedades superiores. Otros preferían restos de individuos que habían muerto de forma violenta. Pensaban que una muerte repentina dejaba atrapada una energía especial dentro del cuerpo. Y que esa energía podía transferirse a los enfermos. Hoy parece una historia absurda. Pero miles de personas lo creían sinceramente. Y el polvo de cráneo era solo el comienzo. Porque los europeos también utilizaron sangre humana como remedio. Grasa humana. Huesos pulverizados. E incluso momias. Sí. Momias. Durante siglos, Europa importó restos momificados desde Egipto. Los comerciantes compraban cuerpos antiguos. Los transportaban a través del Mediterráneo. Y después los vendían a médicos y boticarios. Las momias eran trituradas. Reducidas a polvo. Y comercializadas como medicina. Es difícil imaginar algo más extraño. Sobrevivir miles de años dentro de una tumba egipcia. Solo para terminar convertido en un remedio farmacéutico. Pero así funcionaba gran parte de la medicina europea. Lo más sorprendente es que muchas personas aseguraban sentirse mejor después de consumir estos productos. Y eso fortalecía aún más la creencia. Si un paciente sobrevivía después de tomar polvo de cráneo, la conclusión parecía evidente. La medicina había funcionado. Nadie consideraba otras posibilidades. Nadie realizaba estudios clínicos. Nadie analizaba estadísticas. La medicina dependía principalmente de testimonios, rumores y experiencias personales. Y así nacían muchas creencias. Una historia. Un caso aislado. Un rumor repetido cientos de veces. Y de pronto una práctica extraña se convertía en conocimiento aceptado. Lo curioso es que algunas personas realmente experimentaban mejoras. No porque el polvo tuviera propiedades mágicas, sino por algo que hoy conocemos como efecto placebo. Cuando una persona cree profundamente que un tratamiento la ayudará, el cuerpo puede responder temporalmente. Menos ansiedad. Menos dolor. Mayor sensación de bienestar. Es un fenómeno completamente real. Y probablemente ayudó a mantener vivas muchas de estas prácticas durante siglos. Mientras tanto, Europa seguía siendo un continente dominado por el miedo. Miedo a la enfermedad. Miedo al hambre. Miedo a las guerras. Miedo a la muerte. Y cuando una sociedad vive aterrorizada durante generaciones enteras, termina aceptando soluciones que en circunstancias normales parecerían imposibles.
Porque la desesperación cambia la forma en que pensamos. Y pocas cosas generan más desesperación que una enfermedad incurable. Así fue como el polvo de cráneo humano se convirtió en medicina. No porque funcionara. No porque fuera eficaz. Sino porque millones de personas necesitaban creer que existía alguna esperanza. Y cuando la esperanza escasea, incluso las ideas más extrañas pueden parecer razonables. ¿Quién era consumido por algunas de las personas más poderosas de Europa? Reyes, príncipes, aristócratas, hombres que podían permitirse prácticamente cualquier tratamiento disponible en su época. Y aún así terminaban tomando remedios hechos con restos humanos. Uno de los casos más famosos ocurrió en Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, varios médicos reales recomendaban preparados elaborados con cráneos humanos pulverizados para tratar epilepsia y trastornos nerviosos. La lógica seguía siendo la misma. Si el cerebro estaba enfermo, una parte de otro cerebro podía ayudar. Hoy parece absurdo. Pero en aquel momento era considerado conocimiento médico avanzado. Y cuanto más importante era el paciente, más caro se volvía el remedio. Algunos médicos buscaban cráneos específicos. Preferiblemente jóvenes. Preferiblemente sanos. Preferiblemente víctimas de muertes repentinas. Porque muchos creían que esos cuerpos conservaban una fuerza vital más poderosa. Era una mezcla extraña de medicina, superstición y pensamiento mágico. Pero Europa llevaba siglos funcionando así. Y nadie parecía especialmente sorprendido. Mientras tanto, otro negocio aún más extraño estaba creciendo. El comercio de momias. Sí. Momias reales. Durante cientos de años, comerciantes europeos importaron restos humanos momificados desde Egipto. Los cuerpos eran transportados por barco, vendidos a boticarios, triturados y convertidos en medicina. La sustancia era conocida como mumia, y durante mucho tiempo fue uno de los remedios más populares de Europa. La gente la consumía para tratar heridas, dolores internos, hemorragias, convulsiones y prácticamente cualquier problema imaginable. Resulta difícil creerlo. Miles de años después de morir, aquellos antiguos egipcios terminaban formando parte de medicamentos europeos. Probablemente no era el tipo de inmortalidad que tenían en mente. Lo más increíble es que la demanda llegó a ser tan grande que comenzaron a escasear las momias auténticas. Y cuando un producto escasea, aparecen las falsificaciones. Algunos comerciantes empezaron a fabricar momias falsas utilizando cadáveres recientes. Los secaban. Los trataban con sustancias químicas. Y luego los vendían como si fueran reliquias egipcias antiguas. La medicina medieval había logrado algo extraordinario. Crear un mercado internacional de cadáveres falsificados. Y aún así la gente seguía comprándolos. Porque cuando alguien sufre una enfermedad grave, la esperanza suele ser más fuerte que el escepticismo. Los médicos tampoco ayudaban demasiado. Muchos de ellos recomendaban estos tratamientos con absoluta confianza. No estaban intentando engañar a sus pacientes. Realmente creían que funcionaban. Ese es quizá el aspecto más fascinante de toda esta historia. La mayoría no eran charlatanes. Eran personas sinceramente convencidas de estar ayudando. Trabajaban con los conocimientos disponibles en su época. Y esos conocimientos eran limitados. Muy limitados. Aún así, poco a poco comenzaron a surgir dudas. Algunos médicos observaron que los pacientes no mejoraban. Otros notaron que ciertos tratamientos parecían completamente inútiles. Y conforme avanzaban los siglos, la medicina empezó a cambiar. Las autopsias se hicieron más comunes. Los estudios anatómicos avanzaron. Los científicos comenzaron a observar el cuerpo humano de una manera mucho más rigurosa. Por primera vez,
Las teorías empezaban a ser puestas a prueba. Y cuando las ideas antiguas fueron examinadas con mayor detalle, muchas comenzaron a derrumbarse. Entre ellas, la medicina basada en restos humanos. La evidencia simplemente no estaba allí. El polvo de cráneo no curaba la epilepsia. Las momias trituradas no detenían enfermedades. Los remedios hechos con cadáveres no ofrecían los resultados prometidos. La ciencia moderna estaba empezando a reemplazar siglos de tradición. Y ese proceso fue lento. Muy lento. Las creencias antiguas rara vez desaparecen de un día para otro. Durante generaciones enteras, algunas personas continuaron utilizando estos tratamientos. Pero el cambio ya había comenzado. Nuevos descubrimientos transformaron la medicina. Los médicos empezaron a comprender mejor las infecciones, la anatomía, la circulación sanguínea. Y más tarde llegarían los microorganismos, los antibióticos y los avances que cambiarían para siempre la historia de la salud humana. Poco a poco, el polvo de cráneo humano desapareció de las farmacias. Las momias dejaron de venderse como medicina. Y la medicina de cadáveres pasó a convertirse en una curiosidad histórica. Un recuerdo incómodo de una época en la que la desesperación era más fuerte que el conocimiento. Pero quizá la lección más importante de esta historia no tiene nada que ver con los cráneos, ni con las momias, ni siquiera con la Edad Media. Tiene que ver con nosotros. Porque es fácil mirar al pasado y pensar: ¿cómo pudieron creer algo tan absurdo? Sin embargo, cada generación tiene sus propias creencias extrañas, sus propios remedios milagrosos, sus propias modas médicas. La diferencia es que las nuestras parecen normales porque vivimos dentro de ellas. Los europeos medievales no se consideraban irracionales. Se consideraban personas intentando sobrevivir. Exactamente igual que nosotros. Y cuando observamos la historia desde esa perspectiva, algo cambia. De repente dejan de parecer personajes de una historia de terror. Y empiezan a parecer seres humanos. Personas enfrentándose al miedo, al dolor, a la enfermedad y a la muerte, con las herramientas limitadas que tenían disponibles. Porque la verdad es esta: la medicina moderna fue construida sobre miles de errores, miles de teorías equivocadas, miles de tratamientos que parecían razonables hasta que alguien descubrió que no funcionaban. Y aunque hoy nos parezca increíble, el polvo de cráneo humano fue uno de esos errores. Uno de los más extraños. Uno de los más inquietantes. Y sin duda uno de los más fascinantes. Así que la próxima vez que tomes una medicina moderna, recuerda esto. Hubo una época en la que las personas caminaban hasta una farmacia europea. Pagaban dinero. Y salían convencidas de que un frasco lleno de cráneo humano triturado podía salvarles la vida. Y lo más aterrador de todo es que muchas de ellas realmente lo creían. Porque cuando el miedo es suficientemente grande, cualquier cosa puede parecer una cura.